Muy buenos días, mis amados estudiantes. Les saluda nuevamente su profe Mr. Víctor. Muy alegre otra vez de estar acá en este espacio para comenzar un nuevo tema que se titula Factor común y factor común por agrupación, que corresponde a la secuencia número 24 de su libro de matemáticas. Entonces, tenemos por ejemplo esta situación de aquí que nos muestra el libro en la parte física de una pista de salto largo. Como podemos ver aquí en la imagen, esa disciplina estoy seguro que ustedes la han visto, que un corredor pues corre con su máxima velocidad hasta cierto punto y cuando llega a esta parte de la pista pues pega el salto. Hay una parte que tiene pues una parte dura que es la parte aquí rojita que ven en la foto y una parte que tiene una zona que es de arena que es donde va a aterrizar la persona pues que salta, la persona el atleta pues. Entonces aquí me muestran que hay dos maneras de representar el área en términos de las subdivisiones. ¿A qué me refiero con las subdivisiones? Es decir, a la parte dura, que es esta donde corre el atleta, y a la parte donde está la zona de arena, que es donde aterriza. Entonces yo podría representar toda esta área que se encuentra aquí de dos maneras. La primera es hallando el área solamente de este pedazo izquierdo y sumarle luego el área de este pedazo derecho. Y la otra manera es pues hacer el área completa, total de todo este rectángulo largo, que sería pues el largo de acá, o sea, coger y multiplicar todo este largo de acá por este ancho de acá. Entonces, en la primera manera, que es sumar las áreas por divisiones, por subdivisiones, donde primero le saco el área al lado izquierdo y luego al lado derecho y lo sumo, sería entonces en el lado izquierdo coger el largo de este rectángulo de la izquierda, que es X, y multiplicarlo por el ancho, que es Y. Entonces, en la primera área de la izquierda me quedaría X por Y, así se halla el área de un rectángulo, lado por ancho, largo por ancho. Y eso se lo sumo con el área de esta de acá, que sería el ancho por el largo por el ancho también, que en este caso vendría siendo un cuadrado, entonces sería y por y, que sería pues lo mismo que y cuadrado. Recuerden que ahí se aplica la propiedad de la potenciación, tienen la misma base y se suman los exponentes, entonces el exponente de este es 1 y el de este es 1, entonces y por y me quedaría y cuadrado. Entonces la suma de estas dos áreas me quedaría x por y sumado con y cuadrado, que es la expresión que vemos aquí, x por y sumado con y cuadrado. La otra manera sería entonces sumar la x con la y, porque la suma de la x con la y es todo el largo de todo el rectángulo de acá, y eso lo multiplico por el ancho que es y. Entonces sería x más y entre paréntesis, porque estoy sumando los dos, los quiero agruparlos para sumarlos, y la multiplicación de esa suma multiplicada por el ancho, que es y, me daría el área total. Por eso acá, como pueden ver, el área haciendo ese método es x más y, que es el largo de este rectángulo, multiplicado por el ancho, que es y. Aquí los paréntesis son muy importantes porque los paréntesis me están diciendo que agrupo estos dos, los debo agrupar porque los tengo que sumar primero antes de multiplicar con esto. Entonces por eso aquí está agrupado el x más y luego si lo multiplico por la y, que es el ancho. Como podemos darnos cuenta, y es apenas obvio, las dos formas de hallar el área son exactamente iguales. Me tienen que dar lo mismo si yo le coloco valores a x y a y lo calculo. Me tiene que dar lo mismo ya sea sumando el área de cada uno por aparte o sumando el área de todo como un conjunto. Por eso es que aquí me ha salido la igualdad x más xy más y cuadrado es igual a x más y por y, donde el lado izquierdo representa hallar el área sumando las zonas por aparte y el lado derecho representa hallar el área haciendo todo como si fuera un rectángulo completico. Entonces a eso que le llamamos el lado izquierdo está escrita como la suma de los términos que son xy y y cuadrado, es decir, no está factorizada, mientras que la expresión de la derecha es el producto de dos factores que son x más y, por lo tanto está factorizada. Entonces de ahí viene la palabra factorizada. ¿A qué se refiere factorizada? Recuerden que las partes de la multiplicación son los factores y el resultado que se llama producto. Por eso se le llama que está factorizada, porque aquí está expresada como una multiplicación, teniendo en cuenta que la palabra factorizar viene de multiplicación, porque las partes de la multiplicación son los factores, el resultado de la multiplicación es el producto. Entonces fíjense que acá tenemos dos factores, el primer factor es x más y el otro factor es y. Como está representado así como una multiplicación, por eso decimos que esta expresión del lado derecho está factorizada, mientras este lado izquierdo pues ahí no está factorizada porque no hemos encontrado un factor que sea común para ambos, para decir que esté factorizada. Entonces ahí es donde voy con el concepto de factor común. Entonces vemos que en el lado izquierdo
hemos encontrado un factor común que me permitió encontrar el lado derecho. Si vemos acá el término XY y el término Y, se repite el Y está repetido y el factor común vendría siendo el menor de exponente. El menor exponente sería y a la 1, por eso el factor común es y. Básicamente lo que hemos hecho aquí es el máximo común divisor de x, y y cuadrado. Por eso es que en la sesión anterior vimos primero el máximo común divisor, porque eso lo íbamos a utilizar para poder entender el factor común de los términos de los polinomios, de un polinomio como tal. Entonces recuerden que eso es un polinomio porque hay dos términos y el factor común de ellos es el máximo común divisor. Entonces el máximo común divisor entre x y y, entre xy y y cuadrado es el y porque está común para xy y está común para y cuadrado y tomo el de menor exponente que sería y. Por eso aquí el y representa el factor común y el x más y, pues lo que haría falta para multiplicar el y para volver a la expresión original que era xy más y cuadrado. Por eso aquí el factor común de los términos de un polinomio es el máximo común de los términos. Veamos entonces ahora aquí en otra forma para explicar. Veamos aquí esta situación, es muy similar a la que vimos con la pista. Mira, acá tenemos un rectángulo cuya área es 21x a la 4y y otro rectángulo B, rosadito, moradito, cuya área es 28xy cuadrado. Dice, Mariana tiene los rectángulos cuyas áreas son estos dos y me pregunta cuáles deben ser sus dimensiones y si se pueden acomodar uno al lado del otro para formar un rectángulo más grande. Entonces veamos la ilustración. Entonces acá como lo podemos ver, hemos representado esos dos rectángulos muy similar a la manera como vimos en el ejemplo inicial del libro, que es como si fuera la pista, donde esta parte azulita es la parte que tiene tierra y está la parte dura por donde corre el atleta. Muy similar, pero en el anterior, ¿qué pasaba? En el anterior nos daban las dimensiones de la pista como tal. Aquí no me están dando las dimensiones de la pista, sino me están diciendo su área. O sea, es como si ya me estuvieran entregando el siguiente paso, que era hallar el área de cada uno de ellos. Veamos a ver cómo se puede utilizar eso. Entonces dice, llamemos C al rectángulo formado por los rectángulos A y B, es decir, C es todo el grandotote. El rectángulo C sería la unión del naranja con el azulito, o el morado con el azulito, el color que lo vean ahí, que yo no sé, el color a veces me confunde un poco, porque no sé si eso es como rosadito o morado. Bueno, como el color de este unido con el de este sería el rectángulo grande. El área de este nuevo rectángulo está dada por la expresión 28xy cuadrado más 21x a la 4 y. ¿Por qué esa expresión me da una suma? Porque estoy hallando el área total. El área total sería la suma de este de la izquierda con el de la derecha. Entonces, como es la suma, pues por eso acá en medio de las dos expresiones hay un signo más. Ahora, 7xy es el máximo común divisor entre 21x a la 4y y 28xy a la 2. Por tanto, es la longitud del lado que comparten los rectángulos A y B. Entonces, acá, ¿por qué hemos escogido 7xy como la longitud que comparten ambos rectángulos o el ancho? Porque volvemos a nuestro concepto en el que nosotros hablábamos que el factor común es aquello que está igual para ambas expresiones. En la gráfica que vemos aquí, lo que es igual para ambas expresiones, mirando la gráfica, es el ancho, porque el ancho coincide para ambos rectángulos. Como el ancho coincide para ambos rectángulos, si yo hallo el factor común, o más bien si yo hallo el máximo común divisor, que vendría siendo lo mismo entre la primera expresión y la segunda expresión, vendría a ser en la gráfica lo que es común para ambos rectángulos, y lo que es común para ambos rectángulos, pues es su ancho. Si yo hubiese acomodado los rectángulos de otra manera, pues ya no hacía lo ancho sino a lo largo, entonces ya el factor común no sería este sino sería otro, pero como lo hemos acomodado así de manera a lo ancho, pues lo que es común para ambos es estas los tres longitudes, esta longitud, esta longitud y esta longitud, por lo tanto ese vendría siendo el factor común. Ahora ustedes me preguntarán, profe, ¿de dónde salió el 7xy? Bueno, pues es haciendo el proceso de máximo común divisor. Recuerden que en la sección pasada, cuando nosotros sacábamos el máximo común divisor entre dos monomios, lo que hacíamos era primero hallar el máximo común divisor del coeficiente, de los coeficientes, que en este caso es 21 y 28, de donde salió 7 entonces, del máximo común entre 21 y 28. Entonces el máximo común divisor entre 21 y 28, pues es hallar la factorización de factores primos del 21 y de factores primos del 28.
Entonces, si hacemos eso, listo. Entonces tenemos acá el 21 y el 28, le sacamos la descomposición en factores primos, que sería entonces aquí primero por 3, acá me quedaría 7, pues 7 por 3 21, y luego el 7, y acá me quedaría 1. Para el 28, sería entonces la mitad, que es 14, y se le puede sacar la mitad otra vez, que me daría 7, y acá el 7 me daría 1. Entonces fíjense la descomposición de factores primos del 21, que es 3 y 7, y la del 28, que es 2 a la 2, porque está repetido el 2 dos veces, 2 a la 2 por 7. Entonces tenemos esas dos descomposiciones. El máximo común divisor es aquel término que se repite en ambos y escojo el de menor exponente. Entonces el único que se repite en ambos, en 21 y en 28, es el 7. Y no hay más 7, no hay ni 7 a la 2 ni 7 a la 3, entonces sería el 7. Por eso el máximo común divisor entre 21 y 28 es 7, y de ahí salió este 7 del XY. Ahora, de la parte literal, el máximo común divisor de la parte literal sería entonces lo que sea común para ambas partes literales, escogiendo el de menor exponente. Entonces vemos que acá la x es común para ambos y el de menor exponente entre x a la 4 y x, pues es la x. Entonces aquí aparece esta x de aquí. Y luego la y está aquí la y acá está la y cuadrado. El de menor exponente pues es la y, entonces colocamos acá la y. Entonces vemos ahí que el máximo común divisor entre 21x a la 4y y 28xy al cuadrado es 7xy, de ahí salió el 7xy y ese es el que vamos a ubicar aquí en la parte izquierda, o sea aquí en la parte del ancho de los rectángulos. Y pues ya, pues con eso listo, ya nos quedaría entonces con eso entonces ya nos quedaría pues la explicación de dónde salió ese 7xy. Entonces veamos a ver aquí. Entonces acá nos mostraría ahora el 4y y el 3x a la 3. Entonces dice, el área del rectángulo puede expresarse así. Entonces 21x a la 4 sería 3 por x a la 3 por 7xy. Entonces, ¿de dónde salió 3x a la 3 por 7xy? Pues entonces sería lo que le hace falta a 7xy para que se convierta en 21x a la 4, pues sería al 7 multiplicarlo por el 3 para que me dé 21. Entonces ahí estaría el 3 y a x que le hace falta para convertirse en x a la 4, pues x a la 3, porque x a la 3 por x me da x a la 4. Y el y pues ya no le hace nada falta ahí porque ya está el y, entonces me quedaría 7xy multiplicado por 3x a la 3. Ahora con el 7xy para que se convierta en 28x en 28xy a la 2. Entonces el 7 para que se convierta en 28, pues 4, porque 7 por 4, 28. La x ya está, entonces no hay que hacerle nada. Y la y, pues sería y por y, que me da y cuadrado. Entonces por eso acá me quedaría 4y. Al multiplicar 7xy por 4y, pues me quedaría 28xy al cuadrado. Y entonces ya tengo expresada ambas monomios como factorización. Entonces vemos que acá 3x a la 3 y 4y son los factores que me hacen falta para completar la expresión. Entonces, como el cuadrado moradito que está aquí representa 28xy al cuadrado, entonces esta dimensión que me hace falta sería 4y, que fue la que hay aquí. Y la de 3x a la 3, como esa representa el cuadrado azulito, pues es la que me hace falta acá, 3x a la 3. Y completo entonces las dimensiones del cuadrado de esta manera. Entonces, pues puedo decir que el rectángulo C se puede expresar como la suma de sus dos áreas, que era como lo tenía escrito antes, que está aquí al lado izquierdo de la igualdad, o como una expresión factorizada, que sería la parte derecha de acá, que es 7xy 4y más 3x a la 3, 7xy. Y con eso entonces tendríamos la expresión completa. Acá me faltaría entonces, pues coger este 7xy, que es común para ambas expresiones. Fíjense que 7xy está aquí al primero y también acá está de segundo. La coloco como el factor común entre ambas, que sería 7xy. Y eso me quedaría pues la suma de las otras dos, 4y más 3x a la 3. Entonces vemos acá que lo que hice fue sacar el factor común entre estos dos términos, que es 7xy, lo puse de primero, luego abrí paréntesis y sumé los otros dos que me quedaron, dependiendo del signo que tengan, los dejo con el signo que ya estaba. Entonces 4y tenía signo positivo, sigue teniendo signo positivo, 3x a la 3 tenía signo positivo, pues sigue apareciendo acá el signo positivo y ahí ya me ha quedado la expresión completa.
la primera como la suma de las áreas y la segunda como una factorización. Y acá tenemos pues la respectiva expresión, ¿no? Entonces acá se ha escrito la expresión en medio de los dos rectángulos porque ya representa pues la parte factorizada que es el área completa, el área que hemos llamado como C. Y pues entonces la longitud de los rectángulos C son 7xy, que sería acá el ancho, y 4y más 3x a la 3, o sea, la suma de estos dos laditos, apenas lógico, porque si yo quiero hallar el área total de esto, pues tengo que sumar este pedazo morado con este pedazo azul, sumarlos, y cuando los he sumado, si lo multiplico por el ancho, que fue lo que hicimos al principio en el ejemplo que les mostré al inicio de la explicación. Y entonces tenemos que al monomio 7x lo llamamos factor común monomio, porque es el factor que es común para esos dos monomios de ahí, y por eso lo llamamos así, factor común monomio. Es el factor común que es común para esos dos monomios que teníamos al principio, que era 21xy cuadrado y 28 x a la 2y. Ahí está. Listo. Entonces pasemos ahora a esta otra situación. Aquí lo que vamos a ver es una factorización, pero ya en este caso no vamos a factorizar un monomio, sino aquí ya vendría siendo una factorización de un polinomio. Entonces miremos esta expresión de aquí, tenemos x más 1 a la 3 multiplicado por x a la 2 más x más y multiplicado por x más 1 a la 2. Fíjense aquí que ya aquí tenemos, ya no tenemos monomios, no estamos sumando monomios, sino ya estamos sumando, son polinomios. Aquí vemos x más y, ya aparece aquí otro x más 1, o sea, aquí ya hay polinomios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues buscar lo que es común para ambos. Fíjense acá que lo que es común para ambos es x más 1. Fíjense que x más 1 está aquí en este primer término y también está aquí en este segundo término, x más 1. ¿Y qué hemos hecho acá? Pues x más 1 a la 3 lo he expresado como la multiplicación de dos potencias, la multiplicación de x más 1 al cuadrado por x más 1. Recuerden que potencias de igual base se suman los exponentes, por eso x más 1 a la 2 por x más 1 a la 1, pues vendría siendo x más 1 a la 3, porque sumé aquí el 2 con el 1 y me queda el x más 1. Entonces lo que hice fue descomponerlo en dos potencias convenientemente. ¿Para qué? Pues porque si yo lo descompongo en dos potencias, como aparece aquí, voy a encontrar algo en común. Mire que acá aparece x más 1 y acá aparece x más 2. Entonces, ese vendría siendo nuestro factor común, el x más 1 a la 2. Y me quedaría el resto. Entonces, aplicamos la propiedad distributiva a la inversa. ¿Eso qué quiere decir? Pues simplemente pues sacar aparte lo que es común. Fíjense que aquí saqué a la parte del x más 1, lo saqué a la parte aquí como x más 2, abrí un corchete. Aquí es necesario el uso del corchete porque ya estamos usando paréntesis. Entonces cuando necesitamos agrupar cosas que tienen paréntesis, las agrupamos con corchetes. Si vamos a agrupar cosas que tienen corchetes, pues las agrupamos con llaves. Entonces aquí por eso hemos utilizado los corchetes. Entonces acá vemos que el factor común es x más 1 al cuadrado y vuelvo y me hago la misma pregunta como hice atrás. Entonces, ¿por cuál tengo que multiplicar x más 1 al cuadrado para que me quede x más 1 al cuadrado por x más 1 por x al cuadrado? Pues ahí lo pueden ver ustedes muy bien. Si yo multiplico este por este rojo por este azul, pues me da la multiplicación de los dos y por eso he colocado solo el azul aquí. Y acá pues al quitar este rojo y sacarlo, pues me quedaría solamente el morado y entonces me quedaría entonces acá la suma. Y acá me quedaría ya completa la factorización hasta aquí, hasta este punto. Luego ya lo que me quedaría sería pues hacer la simplificación o multiplicar acá y reducir términos semejantes, etcétera. Entonces es lo que se ha hecho acá en el siguiente paso. X más 1 al cuadrado sigue siendo x más 1. Luego aplico la propiedad distributiva aquí por dentro. X por x al cuadrado me da x a la 3. 1 por x al cuadrado me da x al cuadrado. Y acá me queda x más y. Y listo, ahí ya no se puede simplificar más, no, x más 3 no tiene más términos semejantes dentro de este mismo paréntesis, lo mismo x más 2, lo mismo x y lo mismo y. Y con eso quedaría completo este ejercicio. Ahora miremos un factor común por agrupación, entonces asociamos los términos que tengan un monomio común, luego factorizamos estos términos buscando que queden polinomios comunes y luego factorizamos el polinomio común. Entonces veamos esta situación. Tenemos que las dimensiones de un rectángulo cuya área está dada por el polinomio x al cuadrado y más 3xy más x más 3. Entonces tenemos esa área que está dada por esta área de este rectángulo que está dada por esta expresión aquí que les estoy mostrando. Eh,
tenemos que entonces buscar un monomio común. Entonces, lo que hemos hecho es agrupar los términos que tengan monomios comunes, cada uno por su lado. Entonces, acá lo que hemos hecho es agrupar x al cuadrado y con 3xy. ¿Por qué los agrupamos? Porque si comparamos estos dos, vemos que acá tenemos algo en común para ellos, que vendría siendo la x. Fíjese que la x aparece acá en este término y también aparece en este término. Entonces, por eso agrupé estos dos de aquí. Veamos entonces que acá, al hacer el factor común entre x al cuadrado y 3xy, me ha dado xy. ¿Por qué xy? Porque acá es común la x y el de menor exponente es la x a la 1, que es esta misma x, entonces la x me quedaría aquí, y también es común la y el de menor exponente pues es la misma y porque está en ambos lados ya la 1, entonces coloco la y. ¿Qué me queda? Entonces acá en el primero, si cojo x al cuadrado y lo divido en x, pues me queda solamente una x, porque el resto de los exponentes 2 menos 1 me da x a la 1. O también lo puedo ver desde otro punto de vista diciendo, por cuál tengo que multiplicar la x para que me vuelva a dar otra vez la x al cuadrado que está aquí? Pues por una x, porque x por x me da x al cuadrado. Sumo los exponentes. Y ya vuelvo y hago la siguiente pregunta. Entonces, ¿por cuál tengo que multiplicar esta y para que me dé aquí la y de acá? Pues por ninguno o por el propio 1. Entonces, si yo multiplico este x por este x más xy, me volvería a dar otra vez x al cuadrado y. Por eso acá me queda solamente la x. Y acá, pues como el factor común es xy, pues saco el factor xy y me queda solamente el 3 y coloco el 3 aquí. Entonces, fíjense acá lo interesante que me ha quedado aquí, que al hacer este factor común de estos dos me ha quedado x más 3 y acá vuelve y me quedó x más 3. Por eso desde un principio yo no agrupé estos tres, porque yo hubiera podido agrupar estos tres de aquí, que tienen en común la x, pero ya no me hubiera salido este otro factor que se está repitiendo acá, que es la x más 3. Entonces, como me ha salido aquí un factor común, un polinomio, que es un factor común aquí también, entonces como podemos ver aquí, x más 3 se repite en el primer término, que es este de aquí completico, y también se repite en el segundo, pues de hecho que está ahí solito. Entonces saco el factor común de estos dos, que sería x más 3. Entonces escribo x más 3 de primero, acá me quedaría solamente el xy, y acá me quedaría 1. ¿Por qué 1? Pues por al sacar x más 3, al sacarlo, pues no me queda nada acá y ese nada se representa con 1 porque al multiplicar este 1 por x más 3 vuelve y me da otra vez x más 3. Aquí lo que estamos haciendo es una multiplicación a la inversa que vendría siendo una división. De toda cuenta que si ustedes saben que les quedó bien factorizado, si ustedes vuelven a multiplicar estos dos y al volver a multiplicar estos dos, pues les da la anterior. Si es así es porque quedó bien factorizado, si no fue porque se equivocaron en algo. Entonces fíjense que nuestro producto final sería x más 3 multiplicado por x más y más 1. Entonces, ¿eso cómo se interpreta? Pues que el área de este polino, de esta figura, se puede expresar como la multiplicación del largo por el ancho, donde el largo vendría siendo x más 3 y el ancho xy más 1, o al revés. Xy más 1 vendría siendo este de acá abajo y x más 3 este de aquí arriba. Da lo mismo porque al final el orden de los factores no altera el producto. Yo puedo interpretarlo como quiera, decir que este es xy más 1 y que este es x más 3 o que este es x más 3 y este es x y más 1, porque al final la multiplicación me daría lo mismo, el área me tendría que dar lo mismo. Y como yo no sé cuánto vale x ni cuánto vale y, pues yo no podría decir cuál es más largo, cuál es más corto para poder asignarlo, da lo mismo. Y ya con eso entonces tendríamos acá la completa nuestra factorización. Veamos esta actividad ya para terminar entonces. Eh, Respondamos estas preguntas. Dice, para factorizar x5x al cuadrado y menos 10x al cuadrado z más 3y menos 6z es conveniente agrupar. Entonces acá deberíamos tomar una agrupación que me permita obtener factores comunes en ambos lados. Entonces, si yo agrupo 5x al cuadrado y con 3y, pues tendría como factor común la y solamente. Podría ser, tendría algo en común, pero no tendría en común los coeficientes ni la otra letra. Y si agrupo este con este no tienen nada en común, x al cuadrado z, ni el coeficiente tiene nada en común, ni las letras tienen nada en común. Si agrupo este con este, tampoco tiene nada en común. Entonces acá lo más conveniente sería agrupar los dos primeros, que es estos dos de aquí, que tienen en común divisores con el 5 y el 10, porque el 10 es múltiplo del 5, quiere decir que tienen
divisores comunes, y acá también con las letras, mira, acá está x al cuadrado y acá también está x al cuadrado, y acá lo único que tendrían en común serían los divisores de los coeficientes, que sería el 3 y el 6. El 6 es múltiplo de 3, así que tienen divisores comunes, entonces podría agrupar estos dos. Entonces acá me parece que lo más conveniente sería agrupar los dos primeros y los dos últimos. Entonces esa vendría siendo esta respuesta. Aquí me agrupé los dos primeros y los dos últimos, ahí están agrupados. Veamos el siguiente. El siguiente sería 5x menos 15 más 12y menos 4y. Si lo factoriza, ¿qué se obtiene? Entonces, acá lo que hemos hecho primero es, lo que debemos hacer primero es mirar cuáles tienen cosas en común para agruparlos entre sí y luego pues hacer la factorización. Entonces, miremos aquí las posibles opciones. Vemos aquí que tiene que salir un factor común, tiene que salir como factor común un polinomio. En todas vemos un polinomio. Fíjense que en todas vemos acá o x menos 3 o 3 menos x, pero sale algún polinomio. Entonces tengo dos opciones, o que el polinomio sea 3 menos x, que aparece en esta segunda opción y aquí en esta segunda opción también, o que sea x menos 3. Pues veamos, entonces vamos a hacerlo nosotros aquí, vamos a hacerlo nosotros acá, vamos a hacerlo acá entonces nosotros, si agrupamos este con este, ¿qué tienen en común? Solamente tienen en común los divisores comunes del 15 y el 5, porque este no tiene parte literal y este sí tiene parte literal. Entonces aquí solamente me sería comparar el 5 y el 15. Entonces el máximo común divisor entre 5 y 15 es muy sencillo. Cuando uno es múltiplo del otro, es el menor de los dos. Entonces, como 15 es múltiplo de 5, pues el máximo común divisor entre 5 y 15 es el menor de los dos, que es 5. Entonces acá me quedaría 5 que multiplica a x, porque si yo multiplico 5 por x, pues vuelve y me da 5x, menos, y ¿cuánto es 15 dividido en 5? 15 dividido en 5 es 3. De tal manera que si yo multiplico 5 por 3, vuelve y me da 15, que era 15 que estaba acá. Ahora el siguiente, más, o bueno, este signo todavía no lo pongamos hasta que no hagamos acá la factorización entre este y este. Entonces acá me quedaría que es común entre ambos la parte de los coeficientes, porque en los coeficientes el 12 es múltiplo de 4, entonces el factor común, el máximo común dice entre 12 y 4, pues es el, si son múltiplos, si uno es el múltiplo del otro, pues es el menor, entonces acá sería el 4. Abro paréntesis, entonces cojo el 12y, el 12, bueno, en la parte literal, en la parte literal, el común sería la y, porque la y se repite en ambos, y el menor exponente pues es la misma y, porque no hay más y, solo hay y a la 1. Ahora sí ya puedo abrir aquí paréntesis, y acá, ¿por cuál tengo que multiplicar? 4y para que se convierta en 12y, pues acá solamente me haría falta multiplicarlo eh, por el 3, ¿sí? Multiplicarlo aquí por el 3, porque 4 por 3, 12. Entonces me quedaría 4 por 3, 12, 12y. Muy bien. Y acá por el menos 4, para que me dé menos 4 y menos 4xy. Entonces me faltaría multiplicarlo por el 4 ya está. Entonces aquí tendría que colocarle un menos para que vuelva y me quede menos. Cuando multiplique este por este me quede menos. Y la y ya está, entonces no la tengo que poner. Me falta la x. Pero fíjense que aquí no hay ningún ejercicio que tenga primero x menos 3 y luego 3 menos x. O está x menos 3 en ambos o está 3 menos x en ambos. Entonces aquí lo que daría que mirar es que tengo que cambiar de signo estos dos y colocar un menos aquí por fuera para que esto cambie de signo, pero fíjense que aquí el 5 por fuera aquí no hay ninguna opción en que el 5 sea negativo por fuera, todos el 5 es positivo. Entonces la única opción que tengo es que 3 menos x me quede con el signo contrario. Entonces para eso tengo que colocarle un menos aquí por fuera y cambiarle de signo a estos de acá. Entonces acá me quedaría x más y acá me quedaría menos. Entonces me quedaría menos 3 más x, que ordenándolo, porque recuerden que acá lo puedo cambiar de orden, desde que no cambie signo lo puedo cambiar de orden. Entonces ordenándolo me quedaría primero la x, luego el menos y acá coloco el menos por fuera. Entonces comprobemos a ver si nos quedó bien. Me quedaría menos 4y multiplicado por x, me quedaría menos 4xy. Mírelo, aquí está el menos 4xy. Este por este me haría menos 4xy. Y menos 4xy multiplicado por menos 3, menos por menos me da más. Mira, acá ya me dio el más del 12y. Y 4 por 3 es 12, entonces me quedaría 12y. Entonces listo, esta es la correcta. Que vendría siendo, entonces vendría siendo la primera opción, la de acá.
que vendría siendo esta primera opción. Acá la siguiente, ¿qué me hace falta? ¿Qué me hace falta para que esto quede completamente factorizado? Vuelvo y agrupo este, aquí cuál me conviene agrupar, porque acá me da A más C. Aquí lo que me conviene agrupar es los que tengan en común el 3, mire, porque tienen en común el 3, y acá este con este que tienen en común la B. Entonces lo agrupo así, 3A más 3C, y aquí lo agrupo estos dos más, y acá agrupo este con este que sería AB sumado con BC. Listo. Si yo factorizo estos dos que tienen en común, las letras no son comunes, acá la parte literal no es común, aquí es A y aquí es C, pero el número sí es común, mire. Aquí sí puedo colocar como común el 3. ¿Qué le hace falta al 3 para que se convierta en 3A? Pues solo la A, porque 3 por A me da 3A, más que le hace falta al 3C al 3 para que se convierta en 13, solo la C, porque 3 por C, pues me da 3C, y acá más, aquí tienen en común, solo la B, la A y la C no son comunes, pero la B sí está repetido en ambas, entonces aquí me quedaría A más C. Interesante lo que nos quedó acá, chicos, miren que acá me quedó 3 y B, y tienen en común, acá tienen en común A más C, fíjense que A más C se repite en ambos términos, entonces yo puedo decir aquí que el común es A más C, que es este de aquí, mire, ya nos salió el A más C. ¿Y qué me queda? Me queda por este lado el 3 solamente, abro paréntesis, me queda solo el 3, y por este me queda solamente la B, entonces lo sumo. ¿Por qué lo sumé? Pues porque acá la B es positiva, entonces por eso acá coloqué la B positiva. Entonces, respuesta, el que me haría falta sería este de aquí, 3 más B. Mira, aquí está el 3 más B, entonces la respuesta sería ese de ahí. Y finalmente ya tenemos este de aquí, x a la 3 más 3x a la 2 más 2x más 6. ¿Qué se obtiene de eso? Entonces, ¿aquí qué hemos hecho? Pues aquí podemos agrupar este con este y este con este. ¿Por qué los agrupo así? Porque este con este tienen en común la x, y este con este tienen en común la parte numérica, la parte literal no, porque este no tiene x, este sí tiene, entonces acá la parte numérica, ¿por qué? Pues porque 2, pues más bien 6 es múltiplo de 2, o sea que tienen algo en común, ahí tienen divisores comunes. Entonces si yo saco el factor común de estos dos primero, entonces me quedaría x a la 2 como factor común. ¿Por qué como factor común x a la 2? Porque recuerden que la parte literal se escoge el de menor exponente entre los dos, y x a la 3 y x a la 2, el de menor exponente es x a la 2. Entonces, ¿por cuál tengo que multiplicar x a la 2 para que me dé x a la 3? Pues por x, porque x por x a la 2 me da x a la 3. Más, ¿por cuál tengo que multiplicar x a la 2 para que me dé 3x a la 2? Pues solamente por el 3, porque ya está el x a la 2. Y aquí más, el factor común entre 2x y 6, aquí sería el propio 2, porque cuando uno es múltiplo del otro, se escoge el de menor el valor, que sería el 2. Como 6 es múltiplo de 2, pues cojo el 2. Y acá me quedaría x. ¿Por qué? Pues porque 2 por x, pues me da otra vez 2x. ¿Y por cuál debo multiplicar el 2 para que me dé 6? Pues 3, porque 3 por 2 me da 6. Y fíjense que acá me ha quedado como común x más 3. Entonces x más 3 sería el nuevo factor común. Y si yo saco el x más 3, acá me quedaría solamente x a la 2. Y acá sacando el x a la 3, x más 3, perdón, me quedaría solamente el 2. Y entonces ya tengo acá la expresión. X más 3 multiplicado por x a la 2 más 2. Mírenlo, aquí está. X a la 3, perdón, x a la 3 no, x más 3 multiplicado por x a la 2 más 2. Ahí ya la tengo. Está en diferente orden, pero no importa. Recuerden que el orden de los factores no altera el resultado o el producto. Yo puedo colocar x más 3 de primero o de segundo y me queda lo mismo. Pues esta sería esta. Y ya con eso pues terminamos ya de responder correctamente las 4 preguntas. Conclusiones. Para simplificar un polinomio debemos identificar si entre sus términos tiene un factor común monomio o polinomio. Si es posible factorizar agrupando términos. Y listo. ¿Qué les queda a ustedes para complementar? Mira los ejemplos que aparecen aquí. Mira que aparecen ejemplos donde nos refuerzan cómo hacer factor común monomio en este primer ejercicio. Acá también con más otros 3 ejemplos que me ayudan a hacer cómo factorizar estas expresiones. 100% recomendado que los miren, chicos. Si los miran les va a parecer mucho más fácil. Recuerden que aquí ya está resuelto, acá está resuelto paso a paso. Mire, sacamos el factor común, factorizamos, probamos los resultados. Miren lo que yo les decía atrás, que si usted quiere saber si le quedó bien hecho, pues vuelva a multiplicar.
Si usted coge lo que le dio como factorización final, lo vuelve a multiplicar y le da lo anterior, entonces podemos decir que nos quedó bien factorizados. Por favor, saquen tiempo para mirar esos ejemplos. Recuerden que voy a hacer preguntitas para ver si los miraron. Aquí están los otros resueltos. Aquí pues la definición de factor común por agrupación. Recordar acá que MCM es diferente de MCD. No es lo mismo decir máximo común múltiplo que mínimo común múltiplo, perdón, que máximo común divisor. Eso lo vimos en la sección pasada. Aquí hay otro ejemplo en el que se factorizan los polinomios. Acá es factor común por agrupación. Miren, más ejemplos donde sacamos el factor común por agrupación. Está explicado paso a paso para que lo miren también. Y acá hay otro ejemplo también de factor común por agrupación. Entonces vamos a pasar ahora a mirar la actividad de aprendizaje, a ver qué ejercicio les queda a ustedes para que hagan de trabajo autónomo, para que lo hablemos en nuestra clase en vivo, la próxima clase. Entonces tenemos por aquí, por este lado, la página 76 de la secuencia 24. No voy a dejar muchos ejercicios para que se tomen el tiempo de mirar los ejemplos del libro físico. Por favor, tómense el tiempo de mirar esos ejemplos que voy a preguntar a ver cómo les fue. Entonces, determina si existe el factor común de cada expresión. Entonces, acá es muy sencillo, solamente es mirar las expresiones y mirar si tienen algún factor común en cada expresión. No lo coloquemos todo, coloquemos acá el G y coloquemos el I, el G y el I. El 2, factorizar los polinomios. Vamos a factorizar el H y el K, el H y el K. En el 3, encuentra los términos faltantes de la factorización de cada polinomio. Hagamos el B y el D. El B y el D. Y hagamos el 7. Ya para finalizar, que es si el área de un triángulo está dada por y al cuadrado menos y, ¿cuál de los siguientes triángulos podría ser el triángulo descrito? Entonces aquí pues nos dan las dimensiones del triángulo y teniendo en cuenta que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Aquí me están dando la base, mire, la base en este podría ser este, podría ser este, da lo mismo, base por altura. Si yo cojo que esta es la base, la altura sería 2y, y si escojo que esta es la base, la altura sería y menos 1. Me están dando ambas. Aquí lo mismo, si yo escojo que esta es la base sería 2 y la altura sería 2y menos 1. Y si escojo que esta es la base, entonces la base sería 2y menos 1 y la altura sería esta. Entonces recuerden que el área de un triángulo es base por altura, aquí me la están dando, dividido entre 2. Pues teniendo en cuenta que ese es el área de los rectángulos, pues miren a ver cuál al hallar el área de este o al hallar el área de este, me daría esta expresión de aquí, y al cuadrado menos y. Eso es solamente que hagan el área, la hallen como tal el área y miren cuál de esas dos áreas pues me da y al cuadrado menos y. Eso es todo para este punto número 7 y con eso pues me despido. Les mando un abrazo, Dios los bendiga y nos vemos en nuestra próxima clase en vivo.